Me quedé en la cocina, con el teléfono en la mano, mirando el mensaje que mi padre acababa de enviar. No me había llamado, no me había preguntado si podía ir. Simplemente escribió: ven ahora. Tenemos que resolver esto hoy. Ya sabía lo que significaba esto. No era la primera vez que me llamaba así, como si fuera una empleada a la que pudiera convocar en cualquier momento. Pero esta vez había algo diferente. Quizás era la hora, casi las 8 de la noche. Quizás era el cansancio que sentía después de un largo día de trabajo. O quizás era simplemente el peso de los años. Respiré hondo antes de salir de casa, intentando despejarme, pero ya tenía esa sensación familiar en el estómago, como si fuera a un lugar del que siempre me iba sintiéndome más pequeña de lo que llegaba. Cuando llegué, la casa estaba muy iluminada, como si alguien hubiera encendido todas las luces a propósito. La puerta estaba abierta. Entré y oí voces que venían del comedor. Mi padre estaba allí, mi madre a su lado, y mi hermano apoyado contra la pared, trasteando con su móvil, como si nada de esto le incumbiera. Nadie sonrió al verme entrar. Nadie me preguntó cómo estaba. Mi padre simplemente apartó una silla con el pie y me indicó que me sentara. No me senté de inmediato. Me quedé allí de pie unos segundos, observando la escena, intentando comprender qué esperaban de mí esta vez. Fue entonces cuando me di cuenta de que no se trataba de otra conversación difícil. Era una exigencia. Terminé sentándome, pero ya con la sensación de que no iba a ser una conversación normal. Mi padre me deslizó un papel, como siempre hacía cuando quería parecer racional, como si estuviera hablando de negocios y no de su propia familia. Era una hoja impresa, llena de números y términos que, para alguien que no está acostumbrado, parecen deliberadamente complicados. Pero yo sí. Trabajo con esto a diario. Una sola mirada bastó para darme cuenta de que no se trataba de una simple dificultad temporal, como él solía llamarla. Era una deuda acumulada. Y no era una cantidad pequeña. Mi madre se cruzó de brazos y me miró fijamente, como cuando ya ha decidido que estoy equivocada antes incluso de que abra la boca. Mi hermano ni siquiera levantó la vista del móvil. Eso me molestaba más que nada. Porque en el fondo, todo siempre giraba en torno a él. Siempre ha sido así. Respiré hondo, intentando mantener la calma, mientras mi padre empezaba a explicarme la situación como si fuera una desconocida. Dijo que estaban pasando por un mal momento, que algunas inversiones no habían salido bien, que necesitaban ayuda para reorganizar las cosas. Pero no preguntó. Nunca pregunta. Simplemente habla como si fuera obvio que yo voy a solucionarlo. Pregunté cuánto era. Directo. Sin rodeos. Tardó unos segundos en responder, como si calculara cuánta verdad podía decirme. Cuando por fin me dijo la cantidad, sentí una punzada en el pecho, pero no me sorprendió. Fue más bien la confirmación de algo que ya sospechaba. No era un problema menor que se pudiera solucionar con unos cuantos ajustes. Era un agujero. Y lo peor no era la cantidad de la deuda. Era el hecho de que, mientras yo me mataba a trabajar durante los últimos años, ellos se hundían sin siquiera intentar disimularlo. Pedí ver más detalles. No por desconfianza, sino porque ya sabía que había algo que no se estaba diciendo. A mi padre no le gustó. Se notaba enseguida. Se recostó en su silla, dejó escapar un suspiro impaciente y dijo que estaba complicando una situación sencilla. Que las familias no necesitan eso. Que lo único que tenía que hacer era ayudar y nada más. Fue en ese momento cuando algo empezó a cambiar dentro de mí. No era enfado. Era más bien como si se hubiera activado un interruptor. Por primera vez, no me sentí culpable por querer entender antes de ayudar. Entonces mi madre intervino, con un tono más emotivo, intentando presionarme de otra manera. Dijo que siempre lo habían hecho todo por mí, que ahora me tocaba a mí devolverles el favor. Que no podía abandonar a mi familia en un momento como este. Y luego, casi sin pensarlo, soltó que yo era capaz, que siempre lo había tenido fácil, que mi vida era más fácil. Me quedé en silencio unos segundos. Porque no era cierto. Nunca lo fue. Pero era la versión que ellos querían creer, porque era más fácil que admitir sus propias decisiones. La miré fijamente después de oír eso, intentando comprender si realmente creía lo que acababa de decir o si solo era otra forma de acorralarme. La frase, vida tranquila, resonaba en mi cabeza. Recordé noches trabajando, presupuestos ajustados, renunciando a muchas cosas básicas para lograr un mínimo de estabilidad. Nada había sido fácil. Pero para ellos, era conveniente fingir que sí lo era. Porque así transformaban el esfuerzo en obligación. Y la obligación en deuda emocional. Mi padre volvió a hablar, con más impaciencia, como si ya estuviera perdiendo el tiempo conmigo. Dijo que no podíamos seguir cuestionándolo todo,
que la situación era urgente y que necesitaban una solución ese mismo día. Comprendí que no era una petición de ayuda. Era un ultimátum encubierto. O lo solucionaba yo, o me convertiría en el problema. Y eso me dio una extraña claridad. Porque, por primera vez, pude ver el panorama completo, no solo el momento. No se trataba de ese día. Se trataba de todos los anteriores. Retiré el periódico y comencé a leer con calma, ignorando por completo su presión. Los números no cuadraban. Algunas fechas no tenían sentido. Había movimiento que no era reciente, como intentaban hacerme creer. Se había estado gestando durante mucho más tiempo. Y nadie me lo dijo. Nadie me advirtió. Solo me llamaron cuando no les quedó más remedio. Sentí un agotamiento diferente, no físico, sino mental. Como si finalmente estuviera aceptando algo que había evitado ver durante años. Levanté la vista y me quedé mirando a mi hermano. Seguía allí, callado, como si no tuviera ninguna responsabilidad. No necesitaba preguntar nada. Era obvio. Siempre lo era. Era el mismo patrón de siempre, decisiones impulsivas, consecuencias ignoradas y alguien, en este caso, yo, encargado de arreglarlo todo después. Pero esta vez había ido demasiado lejos. No era solo otra mala decisión. Era toda una historia de malas decisiones que se me echaban encima como si fuera lo más normal del mundo. Fue entonces cuando me di cuenta de que si volvía a aceptar, no se trataría solo de dinero. Sería una confirmación, una autorización para continuar. No estaría ayudando, estaría apoyando. Y esa diferencia se hizo muy clara en mi mente en ese momento. Seguía sentada allí, frente a ellos, pero por dentro ya no estaba en el mismo lugar. Por primera vez, no pensaba en cómo solucionarlo para ellos. Pensaba en lo que me costaría aceptar. Dejé el papel sobre la mesa y me recosté en la silla, sin prisa. Me miraban fijamente, esperando una reacción inmediata, como siempre. Pero no respondí al instante. Permanecí en silencio unos segundos, ordenando mis pensamientos. No era la misma confusión de antes. Era diferente. Más clara. Más directa. Por primera vez, no intentaba complacer a nadie en esa mesa. Simplemente intentaba comprender cuál era la decisión correcta para mí, y eso, por sí solo, lo cambió todo. Mi padre se irritó con el silencio. Me preguntó si iba a decir algo o si iba a armar un escándalo. Normalmente, eso me derrumbaría. Probablemente intentaría explicar, justificar, calmar la situación. Pero esta vez no hice nada de eso. Simplemente lo miré y le dije que necesitaba entenderlo todo antes de tomar cualquier decisión. Sin alzar la voz. Sin confrontación. Simplemente firme. Y fue curioso darme cuenta de cómo una respuesta sencilla y sin emociones le molestó más que cualquier discusión que hayamos tenido. Mi madre negó con la cabeza, como si ya estuviera decepcionada de mí. Dijo que estaba siendo fría, que ya no me reconocía. Y tal vez tenía razón en una cosa, realmente. Ya no era la misma. Pero no era frialdad. Era agotamiento. Un agotamiento que ya no deja lugar para fingir que todo está bien cuando claramente no lo está. No le respondí. Simplemente volví a mirar los papeles, como si eso fuera lo único que importara en ese momento, y, en cierto modo, lo era. Cuanto más lo analizaba, más claro me quedaba que no había una solución sencilla. No existía un arreglo rápido y seguir adelante. Esa situación era el resultado de años de decisiones ignoradas, de responsabilidades eludidas, de elecciones hechas confiando en que alguien más asumiría la responsabilidad después. Y ese alguien siempre fui yo. Pero en ese momento, al observar todo con calma, me di cuenta de que aceptarlo no resolvería el problema. Solo lo pospondría. Y probablemente lo empeoraría. Estaría dedicando más esfuerzo a algo que ya llevaba mucho tiempo roto. Respiré hondo antes de hablar, pero no por nerviosismo. Era más bien como si estuviera confirmando lo que ya había decidido. En mi interior. Levanté la vista y dije que no iba a hacer nada en ese momento. Que necesitaba tiempo. El ambiente cambió al instante. Mi padre se puso rígido, los ojos de mi madre se abrieron de par en par y mi hermano finalmente levantó la vista del teléfono. Para ellos, esa no era una respuesta válida. Estaban acostumbrados a otra versión de mí, una que resolvía problemas sin siquiera pensarlo. Pero esa versión ya no existía. Mi padre fue el primero en reaccionar. Soltó una risa corta y sin humor, diciendo que estaba bromeando. Que no existía el concepto de tiempo cuando la situación era tan urgente. No respondí con la misma intensidad. Simplemente lo miré fijamente y repetí, con la misma calma, que necesitaba analizarlo todo antes de tomar cualquier decisión. Esto lo irritó de otra manera. No era solo enfado, sino una pérdida de control.
No estaba acostumbrado a que no lo atendieran de inmediato. Mi madre intentó retomar el control de la conversación, pero esta vez con un tono más duro. Dijo que yo era egoísta, que solo pensaba en mí misma, que las familias no funcionan así. Lo había oído tantas veces que casi lo ignoraba automáticamente. Pero esta vez presté mucha atención a lo que decía, no a las palabras, sino a su forma de expresarlo. Cada vez que ponía un límite, me convertía en el problema. Cada vez que cuestionaba, era una desagradecida. Era como si cualquier acción mía que no fuera a obedecer estuviera automáticamente mal. Mi hermano finalmente decidió participar. Dijo que yo exageraba, que no era para tanto, que se podía solucionar fácilmente si no complicaba las cosas. Eso me aclaró aún más las cosas, porque él realmente lo creía. Para él, siempre había sido sencillo. Nunca afrontaba las consecuencias. Siempre había alguien que se hacía cargo por él. Y mientras hablaba, intentando minimizarlo todo, me di cuenta de que no se trataba solo de irresponsabilidad. Era costumbre. Estaba acostumbrado a que alguien viniera después y lo solucionara todo. Me levanté de la silla despacio, sin prisa. No fue una reacción impulsiva, sino más bien una decisión silenciosa. Tomé el papel de la mesa, lo doblé y lo guardé en mi mochila. Mi padre me preguntó qué hacía, con la voz ahora más alta. Le dije que iba a analizarlo con calma. Respondió de inmediato que no saldría de su habitación. Fue automático. Como si aún tuviera la autoridad para decidir lo que podía o no podía hacer. Pero esta vez no me detuve. Seguí caminando hacia la puerta. Al acercarme a la salida, lo oí alzar la voz a mis espaldas, diciendo que si salía por esa puerta, estaría abandonando a la familia. Me detuve un instante, con la mano en el pomo. No para darme la vuelta, sino porque esa frase, en ese momento, lo dejó todo muy claro. Eso no era ayuda. Era control. Era un intento de mantenerme en el mismo lugar de siempre, usando la culpa como arma. No me di la vuelta para discutir. Simplemente abrí la puerta y me fui. Y, por primera vez, no me sentí culpable. Cuando entré en el coche, cerré la puerta y me quedé allí en silencio unos segundos, mirando al frente. El corazón no me latía con tanta fuerza como me había imaginado. De hecho, me sentía extrañamente tranquila. No era alivio, pero tampoco la pesadez de antes. Era como si hubiera salido de un entorno confuso y, de repente, pudiera ver las cosas con más claridad. Saqué el periódico de mi bolso y lo volví a leer. Ahora, sin su presión, todo parecía aún peor. No fui directamente a casa. Conduje hasta una cafetería a la que solía ir cuando necesitaba pensar. Me senté en una mesa al fondo, abrí mi portátil y empecé a organizar la información. En ese momento no era una emoción, sino un análisis. Comencé a separar fechas, valores y transacciones. Cuanto más analizaba, más evidente se volvía que esto no había empezado ahora. Había un patrón, préstamos seguidos de otros préstamos, decisiones tomadas para cubrir déficits anteriores. No era un problema aislado. Era un sistema entero que estaba fallando. También saqué algunas cosas que ya tenía guardadas, extractos bancarios antiguos, mensajes, documentos que nunca había organizado del todo. Y fue entonces cuando todo empezó a tener sentido. Algunas decisiones que parecían aisladas formaban parte de un ciclo. Y lo peor, en varias ocasiones, ya me habían utilizado como apoyo, incluso sin darme cuenta del todo. Pequeños gestos de ayuda aquí y allá, cosas que parecían aisladas, pero que juntas formaban un patrón muy claro. No me llamaban. Ahora por casualidad. Llevaba mucho tiempo formando parte de su plan. Cuanto más organizaba las cosas, más cambiaba mi actitud. Ya no se trataba de ser una buena hija ni de ayudar a la familia. Se trataba de comprender exactamente a dónde me exponía si volvía a aceptar esa situación. Empecé a hacer cálculos serios. ¿Cuánto costaría? ¿Cuánto tiempo tardaría en recuperarme? ¿Cuál sería el impacto real en mi vida? Y la respuesta no fue buena. No era un sacrificio momentáneo. Era un gran riesgo, con una alta probabilidad de repetirse en el futuro. Fue en ese momento cuando comprendí que la decisión no era emocional, sino estratégica. Y eso cambió por completo mi perspectiva. No tenía que reaccionar a lo que querían. Podía elegir cómo afrontarlo. Por primera vez, no pensaba en apagar incendios, sino en evitar meterme en ellos. Y esa diferencia, por simple que parezca, me dio una sensación de control que jamás había tenido. Cerré el portátil y me quedé mirando la pantalla negra durante unos segundos, reflejando mi propio rostro. Ya no era una pregunta. Sabía lo que tenía que hacer. Cogí el móvil y, en lugar de llamarles, llamé a una amiga que trabaja en el ámbito legal. No era nada formal todavía, pero necesitaba confirmar algunas cosas antes de dar el siguiente paso.
Le expliqué la situación brevemente, sin darle mayor importancia. Me hizo algunas preguntas directas y, al final, solo dijo una cosa que se me quedó grabada: no tienes por qué asumir un problema que no te incumbe. Salí del café con una sensación diferente. No era una ligereza absoluta, pero tampoco tenía el mismo peso que antes. Era más firmeza. Conduje directamente a casa, pero no podía simplemente entrar y olvidarlo. Recogí los documentos de nuevo, los revisé con calma una vez más, como si quisiera confirmar mi decisión. Y cuanto más los revisaba, más segura estaba. No había ningún escenario en el que la aceptación pudiera terminar bien. Solo existía la ilusión de una solución rápida, y la factura llegaría después. Empezaron a llamarme. Primero mi padre, luego mi madre, después mensajes de mi hermano. No contesté. No por enfado, sino porque sabía perfectamente cómo iba a ser esa conversación. Presión, culpa, urgencia forzada. Necesitaba mantener la claridad mental que había logrado construir. Contestar en ese momento sería volver al mismo ciclo de siempre. Así que dejé el teléfono a un lado y esperé. Por primera vez, no estaba reaccionando según sus indicaciones. A la mañana siguiente, ya sabía lo que iba a hacer. No fue una decisión impulsiva ni emocional. Fue calculada. Envié un breve mensaje al chat familiar, sin largas explicaciones ni justificaciones. Simplemente dije que lo había analizado todo y que no iba a asumir esa responsabilidad. Que no iba a pedir un préstamo, no iba a transferir dinero y no iba a involucrarme económicamente en esa situación. Sencillo y directo. Antes de enviarlo, me quedé mirando el mensaje durante unos segundos. No por duda, sino porque sabía que, después de eso, nada volvería a ser igual. La respuesta llegó rápidamente, como esperaba. Mensajes largos, llamadas, acusaciones. Pero esta vez fue diferente. Leí algunos, ignoré otros, pero nada tuvo el mismo efecto. Porque, por primera vez, no intentaba convencerlos de nada. No necesitaba que me entendieran. Solo necesitaba mantenerme firme en mi decisión. Y eso fue lo que hice. No hubo gritos, ni discusiones, ni escándalos. Solo una elección clara, y el silencio que le siguió. Y, por extraño que parezca, fue en ese silencio donde me di cuenta de que finalmente ya no estaba atrapada en ese ciclo.